Ya perdí un poquito de práctica con esto del Zoom, ¿verdad? Desde que ya somos presenciales todos. ¿Ya está todo bien? Bien. Muchas gracias. Vamos a poner este breve momento en tiempo delante del Señor para que nos ayude a entender la Escritura. Él es el que puede ayudarnos y también ayudar a explicarla. Padre, queremos agradecerte nuevamente esta bella oportunidad, este momento que tenemos en comunión alrededor de estos símbolos que tú has dejado para que tengamos memoria de ellos. Y ahora queremos pedirte que también abras nuestro entendimiento y nuestro corazón a las verdades que tú has dejado en la Escritura. Queremos apoyarnos en ella y entenderla, no que sean nuestras opiniones o nuestras concepciones que nos guíen, sino lo que tú has dejado ya establecido y escrito. Amén. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con este tema que invita al crecimiento. Yo he tenido el privilegio de parte de Dios de presenciar los 5 nacimientos de mis hijos y todos ellos, cada uno de sus nacimientos, igual que los de ustedes, y ustedes los van a recordar, papás, pues se llevan a cabo en un instante. Es decir, que se registra el momento en donde nace una persona al segundo, ¿verdad que sí? Incluso en las actas de nacimiento viene ahí la fecha. Por ejemplo, Eliezer fue a las 3:28 de la mañana. Y luego Elena a la 1:50 de la mañana, bien madrugadores. Andrés 8:35 p.m. Y luego Aarón a las 12:48 p.m. Y mi última chiquita Analí a la 1:24. Y me llama mucho la atención que el nacimiento, aunque viene gestándose por mucho tiempo, el momento del nacimiento es algo instantáneo. Llega la vida, ¿sí? No llega y empezamos a pensar, bueno, vamos a darle tiempo a que la vida progrese y genere. No, ya es un ser vivo, ¿sí? Ya está diseñado y capacitado para defenderse en este mundo. Ya puede respirar, ¿verdad? Con tan poquita ayuda, pero realmente que ya viene listo para vivir al minuto en el que sale. ¿Estamos de acuerdo con eso? No necesita más ayuda y bueno, a veces hay casos médicos en que sí, pero la vida está diseñada por Dios para eso, para aparecer en el minuto y empezar a vivir. La vida espiritual es igual. En esa muy interesante plática que tiene el Señor Jesucristo con un hombre religioso llamado Nicodemo, en Mateo capítulo 3 encontramos esa plática en Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, y pues ahí les animaría a leerlo. Ahí el Señor Jesucristo explica que para poder ver a Dios, para poder estar delante de Él en su presencia, uno tiene que nacer de nuevo. Así lo explica el Señor Jesucristo. Y ese nacimiento de nuevo, dice Él, no es algo que viene en la carne, como el nacimiento de nuestros hijos, es algo del Espíritu, es algo espiritual, pero también es algo que ocurre en un instante, en el momento en que una persona se reconoce pecadora y necesitada de Dios, y que se arrepienta y ponga su fe en el Señor Jesucristo para su salvación. Dice la Escritura, en ese momento nace de nuevo, una vida espiritual tal como Jesús explica aquí, ¿verdad? En este pasaje. No es la vida espiritual algo que se va construyendo bloque por bloque, o nivel por nivel, o experiencia por experiencia. No funciona así. Así como el Señor Jesucristo explicaba que la carne nace en un minuto, ¿verdad? En el minuto en que nace ya vive, igualmente es lo espiritual. Cuando una persona se acerca y cree, nace de nuevo. No es esto un alcanzar superior, sino que Dios en ese momento otorga vida espiritual, ¿sí? Y es algo maravilloso, tan milagroso como el nacimiento físico. Ver a la persona que es y que ya está aquí delante de ti. Y así estamos delante de Dios cuando nacemos de nuevo espiritualmente. Y pues les animo a leer este pasaje completo de Juan capítulo 3. Y así como no nacemos gradualmente, nacemos en el momento, lo que sí comienza es un proceso de crecimiento gradual. Y lo vemos en los pequeñitos que aquí están presentes, ¿verdad? Y lo vemos en los muchachos, los que tenemos algunos años ya encima, y nos acordamos de ellos viéndolos pequeñitos.
viendo que se sentaban y sus piernas ni siquiera alcanzaban el piso, y ahora los vemos y ya parece que nos podrían cargar a nosotros, ¿verdad? Ese crecimiento gradual es el tema que yo quisiera abordar hoy. Alcanzar la madurez sí es un proceso de toda la vida. Y también le podemos poner como título que es una meta de vida. Debe ser para cada creyente, ¿sí? ¿Cuál es la meta de vida tuya? Alcanzar bienes, alcanzar prestigio, obtener beneficios en este mundo, lograr imperios o reconocimiento, alcanzar tu máximo nivel que puedas en lo que sea que te desempeñes. No es la meta de vida del creyente. La meta, sí, ¿qué hice mal? Le pongo mute a mi compu. Ya. Ok. A ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Perfecto. Muchas gracias al equipo técnico, porque uno aquí con los nervios hasta no le puede uno ni picar al botón que quiere, ¿verdad? Gracias. Aquí tenemos en la imagen una imagen de una anécdota de un artista que hacía esculturas en mármol, y ustedes seguramente han visto esculturas como estas y unas más hermosas y más completas, ¿verdad? De cuerpo completo. Y este artista que lograba estas hermosas esculturas, cuando le preguntaban ¿cómo le haces para lograr tanta simetría y tanta armonía y haces de una piedra de mármol cuadrada, como las que han visto cuando van camino allá a Durango, ¿verdad? Han visto esas piedrotas de mármol. ¿Cómo lo haces? De una piedra de mármol logras sacar eso. Y dice, pues yo pongo en mi mente la figura y luego le quito todo lo que no debería de estar ahí. ¿Sí? Es el proceso de quitar. Bueno, pues también podríamos nosotros identificar como el proceso de quitar las cosas que no deberían de estar en nosotros, ese proceso de madurez cristiana. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esos somos nosotros, ¿verdad? Dios ya estableció un destino para todos aquellos que ponen su fe y confianza en Él, que ponen su meta de vida, lo que Dios tenga para mí. ¿Sí? Quiero ser semejante a Él. Dice que eso coincide con lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y por eso nos hacemos llamar hermanos. Es decir, que Dios vea en nosotros y desea quitar de nosotros todo aquello que no se asemeje a su Hijo. ¿Sí? Él quiere trabajar eso en nosotros y puede llevarle mucho tiempo. ¿Qué es lo que lo va a determinar? El deseo que nosotros tengamos también de permitirle a Él quitar de nuestra vida todo lo que no se parece al Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que si ustedes son como yo y nos identificamos al venir a los pies del Señor, pues nos identificamos como ese pedazo de mármol grandote y tosco y feo, ¿verdad? Sin forma. Llegamos quizás pensando que teníamos conocimiento, quizás teníamos un camino que seguir, y nos damos cuenta que para Dios todo es tan diferente. Pero ese proceso de madurez empieza cuando permitimos que Él empiece poco a poco a quitarnos todo lo que no se parece al Señor Jesucristo. Si yo el próximo año o dentro de 2 o 3 años me parara aquí y dijera, vamos a mencionar los cumpleaños, y resulta que es la misma fecha de hoy, el cumpleaños de Dominic. A ver, ¿dónde está Dominic? Imagínense que esto lo hago en 5 años y Dominic está exactamente igual, ahí acostado y se ve exactamente igual. Yo voy a pensar que hay algo mal, ¿verdad que sí? Porque en 5 años Dominic debió crecer. Si vemos a un niño que no crece, inmediatamente lo asociamos a una enfermedad. Lo hacemos así con un bebé y lo hacemos así también con el creyente. No, yo les aseguro que en 5 años Dominic ya va a estar sentadito aquí, grandote, ¿verdad que sí? Sabemos que así es, gracias a Dios. Pero entendemos que el no crecer
es una enfermedad y además es un peligro en el creyente. Dice Efesios 4, 14 y 15 ahí en sus Biblias, y lo pongo aquí en la pantalla. Dice que el peligro de no crecer es que nos vamos a volver niños fluctuantes. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia o estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo contrario a eso dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, ¿sí? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces es un peligro no crecer o no crecer de la manera correcta. Y estaba estudiando para este fin en la semana aquel triste síndrome llamado Silber-Russell, donde lo llaman también crecimiento asimétrico, que un bebé puede crecer de una parte de su cuerpo y de otra no, ¿sí? Y es algo muy triste para las personas que tienen que enfrentar esas enfermedades, y que Dios les fortalezca y busquen en Él. Pero ahí lo que dicen los doctores es que esto es un crecimiento asimétrico. Fíjense cómo este pasaje nos invita a que crezcamos en todo, ¿sí? No nada más en un área de la vida espiritual, sino que tengamos deseo de crecer en todo lo que Dios quiera que crezcamos, que no crezcamos asimétricamente. Entonces, yo quiero mencionar, y no lo voy a alcanzar a hacer hoy por completo, no se preocupen, porque llevaría mucho tiempo, pero quiero comentar con ustedes algunas etapas de la vida de crecimiento y madurez del creyente. Y lo más importante, cómo sí podemos brincar de una a otra para que no nos quedemos como niños, que no nos quedemos chiquitos, que no pasen 5 o 10 años y luego alguien nos vea y nos vea exactamente igual de chiquitos, ¿sí? La naturaleza no está diseñada para no crecer. Todo lo que nosotros veamos a nuestro alrededor en la naturaleza tiene ese proceso de crecimiento implícito en sí mismo que Dios puso en ellos. Y también es lo que quiere en la vida espiritual. Vamos a empezar con esta etapa que Pedro en la expresión griega usa de recién nacido. Vamos a ver estos dos pasajes. Dice ahí Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Dónde empieza este proceso de recién nacido? Como ya aperturé diciendo, es algo en un instante, empieza en la fe, como dijo Jesús a Nicodemo, y que Pedro aquí repite, no es un nacimiento de una simiente corruptible, mi simiente es corruptible. Mis hijos nacen por mi simiente, pero es una simiente corruptible, porque ellos van a crecer y se van a deteriorar tanto físicamente como espiritualmente, ¿cierto? Van a empezar a ser envidiosos, pues van a empezar a ser a lo mejor egoístas. Yo nunca les enseñé a hacer eso, pero ellos, esa es su naturaleza, es la naturaleza de todo ser vivo, de todo humano, ¿verdad? De los humanos. La naturaleza es deteriorarse en su moral, deteriorarse en su conducta. Los enviamos a escuelas, los enviamos hablamos con ellos, tratamos de detener o ralentizar ese proceso, pero la realidad es que sabemos que hay un proceso corruptible ya lo dije, en sus concepciones. Puede que antes eran generosos y luego van a tener tentación a ser egoístas y a lo mejor vanidosos, etcétera. Hay corrupción, pero también su ser pues va a ir enfermando y va a crecer y luego va a ir para abajo, ¿verdad? Va a ser corruptible, va a terminar enterrado algún día, igual que todos nosotros, a menos que el Señor regrese antes. Entonces, esta es la simiente natural del hombre, pero la simiente, el nacimiento espiritual no es corruptible, es todo lo contrario. Debe de ir creciendo en incorruptibilidad. Debe de ser cada vez más parecido a nuestro Señor Jesucristo. También tenemos ahí en Primera de Pedro, pero en el capítulo 2 y versículo 2, la clave: desead como niños recién nacidos. Ahí está la misma palabra griega de recién nacido. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es Primera de Pedro 2:2. Entonces, no nos alarmamos cuando en un bebé como Dominic o mi pequeñita Analí o
o acá veo otros pequeñitos, ¿verdad? No veo a los pequeñitos de Frida, etcétera. Pero cuando están muy pequeñitos, no comen por sí mismos, ¿verdad que no? No van al baño por sí mismos, no hablan, no caminan, depende completamente de los demás, pero nadie nos sentimos preocupados por eso. Los vemos con vida y es más que suficiente. En ese momento es lo que se necesita de ellos. Lo que sí es que hay un fuerte deseo de alimento. ¿Y qué tan fuerte puede ser el deseo de alimento de una bebé? Pues la escuchan gritar en la madrugada y se dan cuenta que su deseo de comer es tan fuerte que no le importa despertar a su papá, ni a sus hermanos, ni a los vecinos, ¿verdad que no? Va a desear como niño recién nacido su leche para poder crecer. Entonces, en la primera característica o en la primera etapa de recién nacido espiritualmente, es importante y buena alimentación, clave para ese crecimiento que necesita, ¿sí? Por eso nosotros siempre recomendamos, lean su Biblia, lean su Escritura. Puede que no puedas hacer muchas otras cosas, puede que no puedas, ves a otras personas y dicen, yo quiero llegar a eso, pero no hay problema. Ahorita en esta primera etapa de nacimiento, alimentarse bien, aunque no has descubierto tus dones y tus talentos y lo que puedes hacer en la iglesia, pero aliméntate bien. Aliméntate bien, eso es lo más necesario y es lo único que ahorita te puede pasar a la siguiente etapa. Y otra cosa importante, aquí si se ve ahí un bebé, ¿verdad? Una de las primeras cosas que se hace, yo no lo hago porque me da demasiado miedo, es bañar a un recién nacido, ¿verdad? A mí me da mucho miedo porque está muy frágil. Llegó una vez mi suegra a la casa y como experta, porque tuvo 15 hijos, pero se baña, ¿verdad? Vamos a ver este pasaje, dice Hechos 10:47, conocen la historia. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahí en Hechos capítulo 10 se narra ese momento que ante la predicación un gran grupo de personas cree, pone su fe en el Señor Jesucristo y su confianza, como hoy hemos explicado ya varias veces. Nacen de nuevo en ese mismo momento y entonces surge el deseo, no solo de ese alimento, surge el deseo del agua, del bautismo, ¿sí? De identificarse con el Señor a través de ese símbolo, porque también es un símbolo de yo muero a mi antiguo ser y nazco a un nuevo ser. Nada más uno de mis hijos tuvimos la aventura de que naciera en agua. Pero él está en ese estado, ¿verdad que sí? Y nace, y a mí me recordó mucho cuando sacaron a nuestro primer hijito del agua, pues me recordó mucho esta figura que también es una figura espiritual, el bautismo. Ahora, cabe aclarar que la Escritura no menciona esta etapa como una etapa para los niños, el bautismo, ¿sí? No, en la Biblia todas las personas que se bautizan, como aquí se menciona en Hechos 10:47, son adultos que entienden muy bien lo que están haciendo, que están poniendo su fe y confianza conscientemente en el Señor Jesucristo y se quieren identificar a través de este símbolo. Nunca en la Escritura vemos que se bauticen niños que no pueden tomar esa decisión. Esto es una decisión de adultos, ¿sí? Es una decisión consciente, propositiva, para lograr un cambio en mi vida, pero no yo, sino el que actúa en mí, que es Dios. Tenemos otro pasaje que narra eso mismo. Bueno, perdón, antes de llegar a ese pasaje, dice este pasaje también en Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Recordemos que el bautismo, la inmersión en agua y salir de ella, es esto, un símbolo de esa resurrección de Jesucristo. Él murió y resucitó, y con el poder que resucitó permite a nosotros poder participar de eso mismo, y por eso es este símbolo, ¿verdad? En el contexto de este pasaje no dice que el bautismo sea lo que salva al hombre es poner su fe en Jesucristo, eso dice la Escritura, pero ahí menciona cómo las personas en el diluvio también fueron bautizadas
fueron sumergidas en agua, pero ellos no para salvación, ¿verdad que no? Ellos ahogaron porque no creyeron, porque ante la predicación de Noé que les decía, súbanse a la barca y sean salvos, ellos no creyeron que fuera a haber un diluvio y no creyeron que la barca les fuera a salvar. Tenían sus propias formas de salvarse y a lo mejor algunos ni siquiera creían que iba a haber diluvio. Entonces por eso dice él que esa barca que salvó estaba sumergida en agua y salió del agua, ¿sí? Es una simbología. También les recomiendo leer esa historia. Dice Juan 15:3 también que nosotros podemos ser limpios por la palabra que nos ha hablado, ¿sí? Recuerdan al Señor Jesucristo que dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo eso que nos ayuda a entender la Escritura y que va cambiando nuestra forma de entender el mundo. Ya no lo entendemos como antes, lo queremos entender a través de los ojos de Dios, lo que Él ve para nosotros que es bueno y para los que están alrededor de nosotros. Algunos aspectos positivos en esta etapa es, obviamente, ¿han visto a un recién nacido reírse? ¿Sí? No sé, hay una especie de gozo, hay una especie de alegría en ellos tan solo por estar vivos, ¿sí? Y es muy bonito, ojalá que todos algún día lo vean, si no, pues ahí les puse algunas fotos de algunos que se ríen nomás porque están ahí, no sé de qué se reirían, pero están gozosos. Eso es algo que también experimentan los que experimentan este nuevo nacimiento en Cristo, un gozo nuevo, ¿verdad? Yo he visto personas que vienen a los pies del Señor y en ese momento vemos en ellos una vida diferente y siempre quieren, ay, ahora vamos a cantar tal canto y ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Ay, ese gozo expresado, ¿verdad?, del recién nacido. Eso es algo positivo en esta etapa, es algo bonito en esta etapa. Pero hay cosas que pueden afectar. Dice la Escritura en Hechos 8:26 al 40, nos narra ahí de este hombre etíope que luego de creer el Evangelio y bautizarse sigue su camino con gozo, ¿verdad que sí? Pero ¿a qué se expuso? Se expuso a la palabra. ¿Se acuerdan qué venía haciendo? ¿Qué venía haciendo ese hombre antes de creer en el Señor Jesucristo? Venía leyendo la palabra, tenía interés en la palabra y eso lo llevó a creer en lo correcto, ¿verdad? Pero luego siguió su camino. Hay cuidados que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la alimentación, ¿sí? Aquí hay un pasaje en Hebreos capítulo 5, versículo 13 que nos dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, y ahorita voy a hacer un poquito más de énfasis en eso. Es decir, que llega la etapa en que tenemos que cuidar nuestra alimentación, así como a un recién nacido no le daríamos una pizza, como aquí está en la imagen, ¿verdad? No haríamos eso, no le va a hacer bien, o no le daríamos un brownie, aunque se lo comería con mucho gusto como ese bebé, no le hace bien. Así de esa manera, los cuidados del recién nacido es la buena doctrina y los buenos ejemplos que reciba de nosotros, los que tenemos a lo mejor unos poquitos más años. Buena doctrina y buenos ejemplos, alimento necesario para el recién nacido, el nuevo nacido, ¿sí? A veces el mal testimonio que podríamos nosotros dar, los que tengamos más años en el Señor, el mal testimonio que podríamos dar puede desalentarles, ¿sí? Es como darles algún mal alimento que disminuya su crecimiento o que les haga pasar un mal momento. Entonces, yo animaría a todos que como iglesia, como grupo que somos, como cuerpo que nos consideremos, siempre contribuyamos al alimento de los recién nacidos con buen ejemplo, para que no les seamos estorbo, no les vayamos a dar ahí algo que les haga daño. También para crecer y ir a la siguiente etapa, bueno, pues el recién nacido debe darse cuenta que la vida en Cristo es maravillosa, y se goza y nos gozamos por eso, pero Dios espera crecimiento. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Dios tiene para ti, recién nacido, un plan de crecimiento,
Ya dijimos, ¿verdad? Una forma de trabajar en tu vida que te vayas asemejando más a Jesucristo. Pero es importante que esperes que Dios quiere trabajar en tu vida, no nada más dejarte como un pequeño niño. Entender que el crecer es un proceso doloroso. No, me acuerdo yo que nos explicaban nuestros pediatras, o el pediatra que antes teníamos, que a veces los niños cuando lloran sin razón, dice, es que crecer duele, nos decía. Se van estirando sus huesecitos, o no sé, ¿verdad?, sus cartílagos, sus músculos. Crecer duele, nos decía, y pues yo nunca había pensado en eso, es cierto, debe doler. También en la vida cristiana, el crecimiento puede traer dolor. ¿Por qué? Porque seguimos con una naturaleza que va en contra de lo espiritual. Dice Gálatas 5:17, el deseo de la carne, nuestros deseos carnales, son contrarios al espíritu. Y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen, de modo que no hagáis lo que quisierais. A mí se me figura que estos dos se estiran uno al otro, ¿verdad? Uno jala para su lado y el otro jala para su lado también. La carne jala hacia lo que nos llamaba la atención antes, cosas que sabemos estaban mal, pero el espíritu nos jala hacia las cosas que son buenas para Dios, buenas delante de Dios. Y en ese jaloneo hay dolor. Esperemos dolor en el crecimiento. Y última etapa es alimentarse bien. Y pongo aquí, no irse a ahogar, porque algo que cuida uno con los recién nacidos es que no vaya a meterse algo a la boca y se ahoga, y nos han dado sustos, ¿verdad? Muchos sustos. ¿Por qué me digo esto? Porque dice la Escritura de Hechos capítulo 17, versículo 11, de este grupo de creyentes también recién convertidos, que lo que ellos sí entendieron es que en la Escritura estaba el alimento necesario para ellos. Dice, eran muy nobles, más nobles que los que vivían en la ciudad de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿sí? Entonces, acéptenme el término, yo diría que estos recién nacidos masticaban muy bien lo que estaban aprendiendo. Hoy vivimos en una época de comunicación donde la mayoría de la comunicación no es buena, ¿verdad? Mucha de la comunicación que nos llega es incluso falsa y maliciosa, y lamentablemente, aunque lo es en la política y en las noticias, en todo hay información falsa y maliciosa, también en las cosas espirituales hay mucha información mala, maliciosa, ¿sí?, que puede hacer a una persona confundirse. Por eso yo siempre recomiendo que, aunque uno pudiera ir al internet y poner predicaciones, y te van a salir montones de cosas, ¿verdad?, de todo tipo, no sabes qué estás masticando, cuidado. La palabra de Dios es más que suficiente para nosotros, ahí la tenemos, ¿sí? Dios ha obrado poderosamente para que la tengamos, a pesar de que ha habido mucha oposición a la Escritura, y aún en muchos países está prohibida siquiera verla. No es así nuestro caso. Así que la recomendación siempre es tenerla ahí, no nomás para pasearla, no nomás para tenerla en el librero, sino para masticarla, para estudiarla, para escudriñarla. Y esto es lo mejor que el recién nacido puede hacer para no ir a alimentarse de manera incorrecta. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque no, 10 minutos, menos. Muy bien. Entonces, esta etapa de niño avanza de recién nacido, y se ven más características de crecimiento. La etapa de niño, dice primera de Juan 2:13, os escribo a vosotros padres. Fíjense, aquí voy a ver con ustedes 3 etapas de crecimiento. Padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Conocéis al que es desde el principio. Jóvenes, que habéis vencido al maligno, e hijitos, que habéis conocido al Padre, ¿sí? Vamos a analizarla cada una de ellas. El día de hoy no, hoy nada más a lo mejor alcanzo un poquito de la etapa de niño, pero esto es primera de Juan 2:13. Vamos a ver en esta etapa de niño que su característica, y por niño me refiero a esta parte que subrayé en negritas, hijitos, porque conocen al Padre. Algo que yo noto mucho en los niños es que una de las primeras, estoy usando bien la palabra, uno de los primeros reconocimientos importantes para el niño son sus padres, ¿verdad que sí?
Son una de las primeras características y podemos ver incluso en un bebé muy pequeñito que reconoce la voz y reconoce el rostro de su mamá, de su papá. Conforme va avanzando en edad, nos reconoce a tal grado que le puede alterar no vernos en algún momento, ¿sí? Se puede poner a llorar si no ve dónde está mi papá, dónde está mi mamá. Ese reconocimiento de niño hacia el padre es la primera característica de esta etapa, y por eso dice, habéis conocido al Padre. A lo mejor todavía no hay muchas concepciones de lo que va a ser la vida, falta mucho por aprender, falta mucho por caminar y por experimentar, pero aún de pequeñitos reconocemos a nuestros padres, y es también característica del creyente que una vez que ha pasado la etapa de recién nacido, y una vez que ha pasado por todo ese crecimiento que le va provocando dolor, está todavía en ello, lo que sí es que conoce a su padre. Ahí vemos a un niño también que va caminando, es un poco más autosuficiente, desarrolla un poquito más de conocimiento de su caminar propio, va desarrollando conocimiento y convicciones, descubre la realidad de que no todo es placentero, ¿verdad? Se cae y le duele y se da cuenta que no todo es tan sabroso y tan gustoso como pensaba. Puede haber en esta etapa pleitos entre hermanos debido a la inmadurez, ¿sí? Y también hay peligros de los cuales queremos alejar a esos niños porque todavía no distinguen algunas cosas que le pueden hacer daño permanente. Y por eso en esta etapa de niño, ¿cuál creen que es la palabra más frecuente que escuchan? ¿Cuál es la palabra más frecuente que dicen ustedes en su casa? No. ¿Verdad que sí? Es la palabra más frecuente que se escucha en la etapa donde hay niños, así como el pequeñito, y en mi casa no se diga, 1000 veces al día quizás. En esta etapa de niño espiritual, también Dios tiene muchos nos quiere enseñar. Reconocemos quién es Él, reconocemos que tiene en su mente nuestro bienestar. Un padre no hace nada malo por su hijo, ¿verdad que no? Bueno, un padre natural. Incluso el Señor Jesús decía, ustedes, aunque sean malos, pues por lo menos deberían ser buenos padres, ¿verdad? Si su hijo les pide un pan, no le van a dar una piedra. Bueno, en esta etapa, el bien del papá se reconoce por la palabra no. Esto pues digo, dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no a esto, ya no a aquello, ya no debes frecuentar tal lugar, ya no debes hablar de tal manera, ya no debes hacer esto, ya no debes hacer aquello. Viene la etapa de los nos, en la etapa de niño, y a lo mejor no nos gusta, pero es para nuestro bien. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto está en Efesios, ¿verdad? Así que hay aspectos en esta etapa positivos, como por ejemplo que empiezas a ver que tus dones pues tienen un uso. Ahí tenemos niños que pueden aprender a ayudar a sus papás, pueden ayudarse mutuamente, pueden convivir en armonía, pueden hacer uso de sus habilidades, ¿verdad? O sus talentos, y lo pueden hacer con entusiasmo y energía. Aquí dice Filipenses 1:9, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Miren lo que dice Pablo en esta etapa, esta iglesia de Filipos, en esta etapa, pues que crezcan más rápido, ¿verdad? Es una de las etapas también más peligrosas porque comienzan las caídas, comienza a lo mejor el rechazo de nuestra familia. No, ¿cómo vas a hacer así si yo te enseñé tal cosa, verdad? Y viene el dolor de esta etapa de niño en donde ya entiendes un poquito la responsabilidad que tienes, pero hay otras cosas que te pueden desanimar. ¿Sí? Ahí están niños cayéndose. Y para eso, para crecer a la siguiente etapa, tenemos que hacer uso de nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Padre. Dice 1 de Pedro 5:7, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Sí? Así como lo haría un niño chiquito, pues se va a caer, a lo mejor se va a raspar y lo vamos a ver llorando, pero inmediatamente lo que él hace es, ¿qué hace un niño cuando recién se cae? ¿Qué es lo primero que busca? ¿A quién le extiende sus brazos? A su papá, a su mamá, ¿sí?
Así que si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo y naciste en un instante, avanzas a la siguiente etapa y la recomendación es: sigue confiando en Dios, aún a pesar de las caídas. Confía en Él. Él sabe lo que es bueno para ti, Él sabe de qué protegerte y sabe además lo que necesitas alimentarte para que estés bien. Hay un pasaje en Mateo 13:21 en donde habla de personas. Dice el Señor Jesucristo con la parábola del sembrador: una semilla cae en un terreno y dice, y no tiene raíz, sino que es de corta duración, porque ve venir la aflicción o la persecución por la palabra y tropiezan, como ese niño que salía en la foto, ¿sí? ¿De qué va a depender no tropezar? Pues de esa dependencia de nuestro Padre. Así como la semilla se afianza al terreno, y hemos visto semillitas que van creciendo, y a pesar de que pueda haber viento y agua, pues hay semillitas que se quedan, ¿verdad que sí? ¿De qué depende de que no sean arrancadas? De qué tan bien afianzadas están al suelo. Qué tan bien afianzada está nuestra confianza en Dios para poder enfrentar la siguiente etapa. Por ahí le vamos a detener, hay otras 6 etapas que hay que revisar, pero lo haremos en otro tiempo para dar tiempo a los que van a salir. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte gracias primeramente por esta oportunidad de un nuevo nacimiento espiritual que no depende de nosotros, sino que es algo que tú has provisto y que además has puesto como requisito necesario para ser salvo. Dices tú a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y te queremos pedir, Señor, por aquellos que todavía no han nacido de nuevo, que han escuchado tu palabra, pero que puede ser que esa semilla germine y crezca, y es el deseo que tú tienes. Pedimos que así lo hagas conforme a tu voluntad. También queremos pedirte por todos nuestros hermanos que van a viajar en este momento, que les cuides, les lleves con bien, y por los jóvenes que van a estar exponiéndose a tu palabra en una semana completa, para que uses todo eso que aprendan en sus vidas espirituales. Amén. Muchas gracias y que tengan bonita tarde y bonito viaje todos los que están por salir.